Bueno, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová Dios es, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantemos alegres al Señor, porque hoy es un día especial, hoy es un día maravilloso para adorarle. Entonces le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso y vamos a adorarle con todo nuestro corazón en esta tarde especial. Entonces le damos gracias al Señor por ese tiempo maravilloso y por ese tiempo especial que Él nos provee para venir a adorarle. Y es una pasión, para nosotros debe ser una pasión el venir a adorarle, el venir a glorificarle, el venir a exaltarle. Y cantemos con cántico nuevo, porque Él anhela que nuestros corazones estén dispuestos a adorarle con una canción, con una palabra, con una letra especial, ¿sí? Él quiere que nosotros le adoremos. Amado Dios, te damos gracias y hoy venimos a adorarte, hoy venimos a glorificarte, hoy venimos a exaltar tu nombre. Y hoy venimos, Señor Dios mío, sedientos y hambrientos, Señor Dios mío, por ti, mi amado Dios. Hoy venimos, Señor Dios mío, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra mente y con nuestro corazón para adorar y glorificar, Señor. Hoy venimos a cantarte, Señor, a un cántico nuevo, Padre Santo. Coloca en nosotros cántico nuevo, Padre Santo, para que así mismo, Señor, pueda llegar esa adoración a ti, mi Rey, pueda llegar a tu presencia, Señor Dios mío, y tú con tus manos abiertas puedas, Señor, deleitarte, Señor Dios, en cada una de esas oraciones, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor, por esa obra preciosa, Señor, que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Señor, por respaldarnos, mi Rey precioso, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia, para siempre, Señor, es tu bondad, Señor Dios mío, y por eso queremos entrar en tu presencia, Señor, y que tu presencia inunde nuestros corazones, que tu presencia sacie nuestros corazones, que tu presencia, Señor Dios mío, revierta todo, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que tu presencia cada día sea un almacenamiento en nuestro corazón. Y que tu palabra, Dios mío, Señor, sea el regocijo, Señor, a nuestra alma, Padre Santo. Te agradecemos, precioso Dios, y entramos en tu presencia, Señor, para adorar, para honrar y para glorificar. Hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos hoy para Dios a adorarle y cantarle con todo nuestro corazón y nuestra alma? Entonces démosle un aplauso al Señor y gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Bendiga en esta tarde. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Señor, vamos a honrar su nombre. Sean todos bienvenidos en esta noche. Bienvenido, Jacob, que Dios te bendiga. A todos los que se están conectando en esta tarde, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, amado Dios. Te damos gracias por tu infinito poder y gloria sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú traes fortaleza a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y nos fortaleces y nos levantas y nos das fuerzas, Señor. Eres tú el que nos guía, Señor. Eres tú el que nos apasiona. Eres tú el que nos enseña, bendito Señor. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, todo el honor es tuyo, Señor Dios mío. Venimos a descansar en tu presencia, venimos a levantar nuestra voz, nuestra vida delante de tu presencia, Señor, creyendo en tu poder, creyendo en tu majestad, creyendo en tu grandeza, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Gracias por esta noche tan especial.
milagros de amor, sáname, La salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios. A ti te exaltamos, Señor, a ti nos rendimos en esta noche y recibimos nuevas fuerzas porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Dios de milagros de amor, Dígaselo en esta noche. sáname, da Tú eres quien me sana, tú eres quien me levanta. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios. Levantamos nuestra voz para adorarte, Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios. Padre, te queremos adorar, bendecir y exaltar, Señor, porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Nos has sostenido, Padre. Cuando sentimos desmayar, tú nos sostienes, tú nos levantas, tú nos das fuerza, Señor. Es ese amor, es esa bondad, es esa misericordia que viene a nuestras vidas, Señor. Y a veces nos cansamos, a veces nos agotamos de tanto dolor, de tanta tristeza, de la enfermedad. Pero tú eres bueno, Señor, y tú nos estás preparando para una eternidad contigo. Y tu palabra dice que tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestras fuerzas vienen de ti, nuestra sanidad viene de ti. Por eso
eso te adoramos, Señor, en esta noche. Y recibimos fortaleza, recibimos fuerza, recibimos sanidad, Señor, porque viene de ti. Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Toda la gloria es para ti, Señor. Adórale en esta noche y dígale con nosotros. Cante creyendo en esta noche. Diré
Dígale con todo su corazón. nos consume. Es solo en tu presencia, Señor. En tu presencia, el cielo y la tierra uno son. En tu presencia, renuevas todo. En tu presencia, todo se postra ante ti. Hoy, bendito Dios, venimos a ti, Señor, hoy venimos a tu presencia. Solo te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes, que nos des fortaleza. Mi buen Dios, que seas tú levantándonos. Señor, sé trayendo consuelo, dirección en esta tarde, fuerzas, bendito Señor. Estoy orando de una manera especial, bendito Señor, en cada uno de mis hermanos que se encuentran esta noche aquí en el templo, bendito Dios, aquellos hermanos que están a través de la transmisión, que van a ver esta transmisión, esta grabación en nuestras redes, bendito Dios. Ayúdales de una manera especial y que tu palabra sea tocándonos de una manera especial. Señor, no podemos ser ajenos a la situación de nuestro país. Y como tu pueblo, bendito Dios, hoy nos unimos en el mismo sentir, Señor. Y te pedimos, Señor, que traigas claridad sobre este país, bendito Dios. Señor, que sea tu poder interviniendo de una manera muy especial, Señor, en el gobierno, en las personas que están generando todas estas protestas, todo este tipo de cosas, bendito Dios. Te pido, Señor, de una manera especial junto con mis hermanos, y te pedimos, bendito Dios, que seas tú trayendo conciencia sobre ellos, bendito Dios, pero que seas trayendo paz, que seas trayendo tranquilidad, Señor, en medio de cada situación. Reprende, bendito Dios, toda obra del enemigo, Señor, toda cosa contraria a tu voluntad, Señor, toda situación de violencia, de peleas, de contiendas, bendito Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que obres de una manera especial, Señor, y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, bendito Dios, reine sobre nuestro país de una manera especial, Señor, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, bendito Dios, que podamos experimentar, bendito Dios, tu gloria, Señor, que podamos dar testimonio de tu poder, de tus grandezas, que podamos testificar, Señor amado, que tú escuchas, Señor, nuestro clamor. Te honramos a ti, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Salúdese con otra persona que tenga ahí cerquita, mis hermanos que se encuentran aquí en el templo. Salga de su lugar y pueda saludar a otra persona. Dele la bienvenida. Un saludo a mis hermanos que se encuentran allí a través de la transmisión. Mi hermana Lilia, un abrazo. Mi hermano Irenarco, la hermana Laura, el hermano Juvenal, por aquí lo vi también, pero también lo veo en la transmisión. El Señor lo bendiga. Y bueno, todas las demás personas que estén allí conectadas. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que se ubique en Marcos capítulo 6, por favor. Cuando llegue allí me dice un amén. ¿Estamos allí? Diga, panes y peces, un milagro. ¿Panes y peces qué? Un milagro. Y quiero que miremos la escritura. Váyase ubicando allí. Mientras que yo le voy poniendo en el contexto de esta serie de los evangelios. Y qué bueno, mis hermanos, es que podamos estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, aquí no venimos a ser entretenidos, no venimos a salir del desparche, ni nada de ese tipo de cosas, ni esto es un club social. Aquí venimos a aprender la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que podamos escudriñar la palabra, qué bueno que podamos ir y aprender más de la escritura. Y creo que a través de toda esta serie de los evangelios hemos venido aprendiendo cada vez más cosas y ver cómo el Señor nos va ministrando y el Señor va obrando de una manera especial. Y el domingo veíamos algo bien especial y era lo que vino a través de la muerte de Juan el Bautista. ¿Qué sucedió con Herodes, con Herodías? Cómo ella utilizó a su misma hija, que fue Salomé, para traer mal y causar mucho daño. Y esto nos enseñaba, mis hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos porque
en nosotros está ser buenas influencias con otros o ser mala influencia. O somos de un lado o somos ¿qué? Del otro. Y poder entender, mi hermano, que bajo esa influencia hay cosas que a veces como creyentes nos incomodan, y es ver que el evangelio ofende. Diga, el evangelio ofende. El evangelio confronta, el evangelio enseña, el evangelio redarguye, y ese tipo de cosas molestan, porque venir a uno de la iglesia que lo ofendan y mal la palabra, pues como que, ay, eso no debe ser. Pero qué bueno, mi hermano, que la palabra del Señor sea la que nos confronte, la que nos ponga frente a un espejo y podamos ver en realidad qué estamos haciendo bien, qué debemos corregir, qué no debemos hacer. Y eso lo logramos a través de la palabra. Cuando no tenemos un mensaje claro, cuando no tenemos un mensaje definido, cuando no tenemos la palabra totalmente, mi hermano, pues cualquier versículo y cualquier cosa nos podría servir y nos podríamos acomodar a ella sin ningún tipo de profundidad, y en nuestras vidas no pasaría pues nada. Y ver, mi hermano, que en todo esto Dios se glorifica. Dios permite que los discípulos, después de la muerte de Juan el Bautista, tomen su cuerpo, lo sepulten sin importar ninguna de las consecuencias, y eso debemos hacer nosotros para el Señor, servirle sin importar ninguna de las consecuencias. Amén. Y quiero que sigamos con esta serie. Marcos, le dije Marcos capítulo 6. Muy bien, vamos a leer varios textos. Estos, si está tomando usted nota, usted va a encontrar esta parte de lo que le voy a compartir hoy. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 13 al 21. Lo va a encontrar en Marcos, capítulo 6, del verso 30 al 44. Lo va a encontrar en Lucas, capítulo 9, verso 10 al 17. Y nuevamente aparece el evangelista Juan, que hace rato no había narrado nada. Y aparece Juan en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 13. Cuando usted lee esos 4 textos, todos hablan exactamente de lo mismo, el contexto es exactamente igual. En el caso especial de Marcos, aporta algunos recursos que no los aporta quizás Mateo o quizás Lucas lo hizo. Juan aparece otra vez y aporta otras cosas con una profundidad bien particular, y de hecho el Evangelio de Juan ahorita se va a dar cuenta que es el único que toca algo allí de una forma bien especial. Pero no los vamos a leer todos los 4, solo voy a tocar 2, vamos a leer Marcos y luego vamos a leer Juan. Marcos en el capítulo 6, verso 30. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Verso 37, ¿qué dice? Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, y saberlo. Y al saberlo dijeron que 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Verso 41, ¿qué dice? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran ¿cuántos? 5,000 hombres. Ahora vaya por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Ya le mencioné que este mismo texto que acabamos de leer usted lo encuentra en Mateo, en el Evangelio de Mateo 14, verso 13
y en Lucas en el capítulo 9 desde el verso 10. Ahora vamos a Juan en el capítulo 6. Y quiero que lea con mucha atención. Voy a retomar algunos versículos de allí. Verso 1, ¿qué dice? Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de ¿cuántos? De 5,000 varones. Verso 11, léalo conmigo. ¿Y tomó Jesús qué? Aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pescados, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían ¿qué? Comido. Hemos leído las dos partes. Cuando usted lee el de Mateo y el de Lucas, se parecen más a la narración que hizo Marcos. Son muy similares, de hecho no varían en mayor cosa, pero cuando usted lee Marcos y cuando usted lee Juan, usted se da cuenta que Juan aporta algunas cosas bien especiales. Y en estos textos paralelos, en el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues está apuntando a la misma enseñanza. Ahora, cuando nosotros miramos la Escritura, el Señor venían todos sus discípulos, acababan de experimentar la muerte de Juan, acababan de ir a sepultarlo, venían de un trabajo porque el Señor ya los había enviado a enseñar, a predicar, a sanar enfermos, a liberar a los que estaban endemoniados. Esa era la tarea que estaban haciendo por mucho lugar. Por eso la Escritura dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían ¿qué? Gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, y no solo las de él, sino las de los 12 discípulos. Ahora, mucha gente le seguía. Cuando usted mira el texto de Marcos, el Señor les hace una invitación y les dice: venid aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Diga, el descanso es necesario. ¿El descanso es qué? Mi hermano, y es que los discípulos venían de un tiempo de ministerio, de trabajo, de cosas muy fuertes. Estaban en Galilea, donde se la pasaron predicando, enseñando, hacían una cosa por aquí, hacían otra por allá, y era bastante complejo el asunto. Ahora Jesús es el que los invita a un lugar aparte de toda esa multitud. ¿Para qué? Para descansar. Diga, para descansar. Mi hermano, el trabajo en la obra es bastante dispendioso. El trabajo en la obra del Señor no para, y el trabajo del Señor es bien interesante. Así como un día podemos estar celebrando y compartiendo y presentando un niño, presentando nuevos miembros, al otro día podemos estar en las exequias de alguien, al otro día podemos estar en una boda, y podemos estar cambiando de esa manera, porque en la obra del Señor todo el tiempo hay trabajo. Y es que el mismo Jesús lo sabía. Él sabía, mi hermano, que era tiempo de trabajar. Hacía unos momentos les había explicado y les había dicho antes de enviarlos: es que la mies es mucha, pero los obreros ¿son qué? Son pocos los que tienen esa intención, ese anhelo, ese amor, esa pasión por ir a servirle al Señor. Son pocos los que quieren verdaderamente ir a ganarse esas almas. Y la cosecha es bien grande, es bien especial, pero los obreros ¿son qué? Muy pocos. Pero los obreros realmente como el Señor los describe, que tengan compasión, que tengan amor, que quieran ayudar, que quieran levantar, que quieran edificar, esos son los que son obreros pocos. Porque si miráramos cuántos obreros más hay,
hay muchísimos obreros asalariados. Y en el contexto lo podemos ver. ¿Cuántos líderes religiosos había? Escribas, fariseos, unos por aquí, otros por allá, todos en el mismo rol, pero ninguno quería hacer nada. Ellos estaban preocupados, era por su dinerito, por recibir algo a cambio, por su posición, por su reconocimiento. Pero Jesús estaba marcando la diferencia y estaba haciendo algo especial porque le preocupaban las almas, porque en verdad le preocupaba la obra. Mi hermano, la obra del Señor es bastante fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchísimo que hacer. A veces nos preguntan como pastores, ¿y ustedes descansan? Muy rara vez. Pero para nosotros no es ninguna carga, para nosotros no es ningún desgaste. Para nosotros es una bendición porque el Señor, ese fue el trabajo que nos dio. Poder ayudar, poder servir, poder estar en cualquier situación, siempre y cuando uno pueda y esté en los medios de uno. Pero qué bueno, mi hermano, que podamos reconocer que el trabajo de la obra es todo el tiempo. Y es que Jesús sabía que había tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, porque Él mismo lo entendía. Mi hermano, así como nosotros trabajamos tanto, tenemos que sacar tiempos para descansar. Dígale que está a su lado, descanse un poquito. Si usted se da cuenta, muchísimas de las enfermedades, muchísimas de las cosas médicas que ocurren, los médicos siempre llegan a la misma conclusión. ¿Y cuál es la conclusión de todo? El estrés. En todas es la misma conclusión. Usted le puede doler la cabeza, el estómago, una pierna, una oreja, pero el médico le dice que no se estrese. Entonces dígale ahora que está a su lado, no se estrese. Mi hermano, descanse, pero descanse en el Señor. Porque es que a veces usted se descansa y prende el televisor y se ve 4 películas. ¿Qué descanso fue eso? Ni siquiera fue al baño. ¿Sí? Y usted termina peor, termina más cansado. Hay momentos que usted se acuesta a descansar y la cabeza sigue rondando y sigue pensando y pensando y pensando y usted nunca descansó, se levanta antes más agotado, más cansado. Tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos dé esos tiempos ¿de qué? De descanso. Y eso fue lo que hizo el Señor, los invitó a un lado para que pudieran descansar. Él entendía que iban a ser más efectivos, iban a hacer mejor su tarea si tenían un tiempo de descanso. Y el Señor Jesús no era la primera vez que lo hacía. ¿Se acuerdan que muchas veces estaba con la multitud y siempre los llamaba al final para explicarles? Pero en ese momento de explicarles estaban ellos poquitos allí descansando y aprovechando la enseñanza de Jesús. Mi hermano, cuando nosotros miramos toda la Escritura, el Señor hizo toda la creación ¿en cuántos días? ¿En cuántos? ¿Quién dijo 7? El Señor le perdone. ¿En cuántos? En 6. ¿Y el último día qué hizo? Descansó. Y si el mismo Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no? Dígale que está a su lado, descanse. Dígale, deje las carreras. Mi hermano, Jesús y los 12 constantemente estaban ocupados. ¿En qué estaban ocupados? Predicando. Estaban constantemente ocupados, ¿qué? Enseñando, sanando y liberando. Y es que es una tarea, mi hermano, que es bastante fuerte. Mi hermano, ahí es donde lo quiero llevar un poco, para que usted pueda reconocer la labor que hacen sus pastores. Es que esta labor es chévere, y es de mucho esfuerzo, y es de trabajo. A veces, algunos podrían pensar, no, es que es chévere ser pastor. Pues pasa, predica, va el domingo, y ya, chévere, y le dicen pastor, y pues chévere. No, mi hermano, ¿cuánto tiempo hay de estudio, de lectura, para venir a darles un mensaje? ¿Cuántos tiempos de decirle al Señor, Señor, si es por ahí, no es por ahí? De estudiar y meditar en la Escritura y hacerlo de manera correcta para no venir y enseñarle cosas que estén de una manera errada. Esto es de bastante esfuerzo, esto no es únicamente aquí, venga y abra el pinochazo, ahí venga a ver qué les enseño hoy, venga a ver qué hacemos. Esto es de bastante trabajo. A eso súmele cuando hay que atender a los jóvenes, cuando hay que atender a las mujeres, cuando hay que atender a los varones, cuando hay que atender a alguna pareja, cuando hay que mirar qué hacemos con la renta de la iglesia, cuando hay que mirar todo ese tipo de cosas, cuando hay que pensar qué hacemos con los niños, cuando hay que pensar cómo va la alabanza, cuando hay que pensar en las finanzas, en la canasta de amor. Diga, el trabajo es divertido. Mi hermano, piense un poquito en esa labor que desempeñamos como pastores. Y es que a veces es tan fácil venir y sentarse y disfrutar de la palabra. Es que el mismo Herodes lo hacía.
a él le gustaba escuchar a Juan el Bautista y aún así le mandó cortar la cabeza. Mi hermano, la tarea que nosotros tenemos acá es una tarea, mi hermano, que el Señor nos encomendó y es una bendición muy grande. Pero con el amor, en el amor del Señor le digo, valore lo que hacen sus pastores. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero el Señor no solo eso, se quedó ahí, sino siguió enseñándoles. Necesitaban descanso, los discípulos querían despedir a la multitud y mire lo que le dijeron. Pero antes quiero que mire el texto de Juan, para que usted me pueda entender, mi hermano. ¿A qué multitud se refiere? Le seguía una gran multitud, verso 3. Entonces Jesús subió al monte, se sentó allí con sus discípulos. El plan era descansar, diga, el plan era descansar. A veces nosotros hacemos planes, ¿cierto? Pero a veces el Señor se encarga de hacer otra cosa con esos planes. Y aquí fue lo que sucedió. Mire el verso 4. ¿Qué dice? Y estaba cerca la Pascua, ¿la fiesta de qué? Entonces, si era una fiesta de todos los judíos, pues todos los judíos estaban alrededor. O sea que esa multitud no era una multitud normal como la que subió al monte para recibir el sermón del monte, sino esta multitud era aún muchísimo más grande porque era una fiesta y todo el mundo iba a la fiesta allí para poder celebrar, para poderse encontrar con sus familias, para poder tener un tiempo muy especial. O sea que esta multitud demandaba muchísimo esfuerzo, era muchísimo más grande. Y el Señor hace algo. Mire verso 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que qué? Para que coman estos. Mi hermano, ¿qué haría usted en ese caso si el Señor le hiciera una pregunta de esas? Con una multitud por atender, con una situación de esas. Y que le dijera, hermana Wendy, ¿qué hacemos con toda esta gente que llegó el domingo? ¿Qué haríamos? Y es que el Señor hace cosas muy especiales. En el texto de Marcos, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. O sea que no solamente se preocupó por esa multitud y no solamente le preguntó a Felipe, le dijo con qué alimentaríamos a todos estos, sino que el Señor Jesús tuvo compasión por ellos y al tener esa compasión quería ofrecerles algo. Porque el Señor Jesús sabía que venían con dos necesidades muy grandes. La primera era una necesidad física porque venían con hambre. Una multitud a la fiesta especial de los judíos, pues venían caminando de muchas distancias, venían en el sol, venían con hambre, con muchas situaciones y el Señor quería ofrecerles algo. Esa era la primera necesidad que necesitaba ser atendida. Pero había otra necesidad que el Señor necesitaba atender y era la necesidad espiritual. Pastor, ¿de dónde saca eso? De lo que dice Marcos. Porque andaban como ¿qué? Ovejas que no tenían pastor. Y qué bueno poder entender esos dos textos de manera paralela. Porque es que el Señor, diga, al Señor no se le escapa nada. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Y le pregunta a Felipe que qué iban a hacer con ese tipo de cosas. Y qué bueno que nosotros pudiéramos pensarlo de esa manera. ¿Qué haríamos en una situación de esas? ¿Qué haríamos en una situación particular? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo poder tener esa misma compasión? Cada rostro, me imagino yo, tenía una necesidad. Muchos venían enfermos, muchos venían con hambre, muchísimos venían con dolor, muchísimos con muchas angustias, con muchas cosas, y venían siguiendo al Maestro para que hiciera algo. Y es que a Jesús, mi hermano, le importaba más la necesidad de otros que sus propias necesidades. ¿Cuál era la necesidad de Jesús en ese momento con los 12 discípulos? Descansar. Esa era la necesidad que él tenía. A él no le importó y él de una vez tuvo compasión y empezó a preguntar, ¿qué vamos a darles? Ahora usted imagínese esa multitud tan grande, ¿qué se les puede ofrecer? Y entre 12 nomás para atender a tanta gente. Mire lo que sigue diciendo Juan. Verso 6. Este me parece especial porque Marcos no lo aporta de esa manera. ¿Qué dice allí la escritura? Pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mi hermano, ¿cuántas veces el Señor nos pregunta cosas para probarnos?
¿Cuántas veces el Señor nos pone situaciones particulares para probarnos? Le voy a poner un ejemplo. Usted está ya haciendo su mercado, está acomodando las cosas en su alacena y el Señor le pone en su corazón: echen otro taleguito, esa libra de chocolate, saque una de arroz y saque el frasco de aceite grande. Y usted mismo dice: ay no, pero es que el aceite grande no es que solo del mes. Y el Señor ya sabe qué es lo que va a hacer, porque no le iba a dejar el frasco de aceite, le iba a traer un mercado más grande, porque Él sabe qué era lo que iba a hacer. Y usted quizás se quedó pensando y dijo: ay no, pero qué tal, no me alcanza. No, mejor no. El pastor igual no dijo nada de la canasta de amor, el pastor no volvió a avisar de la canasta de amor. Pues no, esto debe ser como algo, alguna voz extraña que me está hablando. Mi hermano, muchas veces Dios nos habla para probarnos. Dígale que está a su lado: para probarte. Dios muchas veces hace cosas para probarnos, para saber hasta dónde somos capaces de llegar. Es que el Señor ya sabía y le estaba hablando a uno de los 12. Felipe ya se había dado cuenta de la situación, porque es que Felipe estaba con todos y acababa de venir de un trabajo en el ministerio, estaban con los 12, estaban sirviendo, sanando, predicando, enseñando, eso era lo que hacían. Él ya sabía y entendía qué era la compasión, pero en este caso particular, Felipe le contestó de esta manera: Señor, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero para poder entender esto, ¿a qué lo quiero llevar? Poder entender, mi hermano, que eran 200 denarios. Se lo traduzco rapidito. Era más o menos el sueldo de entre 8 meses y un año. Y bien pago. O sea que él quizás había hecho cuentas rápido y dijo: venga, para atender a toda esta gente, pues necesitamos prácticamente el sueldo de un año para poderles atender. Señor, ¿nos vamos a gastar toda esa plata en esta gente? ¿Será que vamos a invertir todo de esa manera? Ahora, miren el texto de Marcos, no se pierda el de Juan. Por eso le dije, vamos a mirar los dos de manera paralela. Verso 35, cuando el Señor empieza a enseñarles, a hablarles allí, porque Él vio la necesidad que tenían, porque andaban como ovejas, ¿qué? Sin pastor. Y esas ovejas, mi hermano, sin pastor, pues iban a tener muchísimos problemas. No se iban a defender a sí mismos, iban a tener muchísima dificultad para encontrar alimento. Y como comenzó a enseñarles como ese pastor fiel, teniendo cuidado de su necesidad, alimentándolas con la palabra del Señor. Y mire lo que dice el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, o sea, había atardecido, ¿qué? Sus discípulos se acercaron a él diciendo que el lugar es desierto y la hora es que ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Quizás esa sería la respuesta de muchos de nosotros. En una situación: Señor, ¿por qué más bien no los mandas para la casa y que en el camino puedan comprar cositas y que puedan solucionar las cosas? En este tiempo algunos dirían: pastor, pues no hagamos lo de la canasta de amor más, pues mandémoslos para la casa, ellos trabajan, tienen su sueldito, quizás algún familiar viene y contribuye y solucionado el asunto, no nos metamos en eso. Algunos dirían: pastor, dejémoslos que sigan viniendo así apachurraditos cada 15 días y eso. Igual, mi hermano, algunos vienen un domingo y a los 15 días, otros vienen el otro domingo y a los 15 días, igual ahí nos vamos acomodando. Y entonces los nuevos: no, pues pastor, ahí de pronto vengan entre semana. Y eso era lo que les estaba respondiendo a los discípulos allí: Señor, mejor despídelos y que se vayan y que en el camino puedan solucionar sus necesidades y sus problemas. Y a veces nosotros nos portamos de la misma manera y nos volvemos egoístas. Dígale que está a su lado: no sea egoísta. Mire que ellos no vieron exactamente lo que estaba viendo Jesús. Jesús estaba viendo la necesidad que tenía. Les estaba enseñando como esas ovejas que no tenían pastor. Les estaba dando enseñanzas. Esto ya había pasado prácticamente todo el día, porque dice que la hora era ya muy avanzada. Tenían hambre, estaban cansados, agotados. Y la solución fácil fue llena de egoísmo: pues Señor, pues mándelos para la casa. Mire lo que le responde el Señor. Verso 37, estoy en Marcos. Respondiendo él les dijo: ¿qué? Dadles vosotros de comer.
Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y es que a la vista de los discípulos parecía una tarea imposible. Es que ni con el sueldo de un año se iba a alcanzar a responder a la necesidad de todos. Es que era algo imposible. Diga, pero para Dios no hay nada imposible. Los discípulos estaban viendo la necesidad de una manera muy limitada. El Señor estaba viendo cómo poder atender a toda esa multitud de una manera bien especial y ofrecerles algo que fuera de mucha bendición para ellos. Mire que cómo nos falta la compasión a cada uno de nosotros. La compasión, hermano, es tener esa capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Nos hace falta, hermano, conmovernos con el sufrimiento de otros. Esa es la compasión. Entender que otro está pasando por sufrimiento, que el otro le duele, que el otro le hace falta, que el otro está pasando por una necesidad, que el otro tiene un conflicto. Eso es la compasión. Y los discípulos en este momento encontraron la solución fácil. Señor, mándelos para la casa. Pero el Señor les dice, compren y denles de comer. Y qué bueno, mi hermano, que nosotros podamos hacer eso. Y es que en vez de quizás llegar a ser egoístas, tener esa compasión y poder tratar de ayudar al otro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, devuélvase a Juan otra vez, al texto paralelo. ¿Estamos allí? Verso 8, después de que le pregunta a Felipe toda esta situación, y Felipe le dice, Señor, pues que ni con ese sueldo hacemos nada. Verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo que, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los discípulos, contrario a lo que hicieron con Jesús, en un momento vieron la misma necesidad. Lo que pasa es que la solución la encontraron de una manera diferente. Jesús, la solución fue, siéntelos para poderlos atender. Los discípulos, la solución que encontraron fue, mándelos para la casa. Dos cosas muy diferentes. Quizá los discípulos enojados, con incertidumbre, pues de hecho no podían creer cómo iban a poder alimentar a tanta gente. Y no se les ocurrió, mi hermano, en ningún momento la posibilidad de un milagro. Acababan de ver los milagros de Jesús, los experimentaban todo el tiempo y no se les ocurrió en este momento la posibilidad que el Señor hiciera un milagro. Y es que eso trae una aplicación a nuestras vidas porque nos pasa situaciones muy similares. Quizás estamos pasando por situaciones, por problemas, por tiempos de escasez que parece imposible solucionarlos y desechamos de una vez la posibilidad que Dios llegue a hacer un milagro. Ni siquiera lo contemplamos, no, ni siquiera pensamos en que Dios vaya a hacer un milagro, que Dios haga algo de una manera que especial y de una forma diferente. Mire lo que sigue diciendo, en el mismo verso 9, ¿qué fue lo que le contestó allí? Aquí está ¿qué? Un muchacho, pero miremoslo con detenimiento. Cuando la Biblia pasó a esta versión, que es de las mejores que tenemos, la Reina Valera del 60, porque es muy allegada a los originales, yo les he explicado que hay algunas palabras que cambian por su propio significado, porque quizás al momento de traducirla no encontraron el término que más se asemejaba y colocaron algo que quizás se parecía, pero en realidad no llegaba a indicar lo que era. Ese término muchacho, mi hermano, en el original significa niño pequeño. Entonces, si nosotros en nuestro contexto miramos un muchacho, pues ya pensamos que es un joven grandecito. Pero aquí no se estaba refiriendo a un joven grandecito, sino a un niño pequeño. Y cuando la Biblia hablaba de niño pequeño, hablaba de alguien más o menos de 7 años, entre 7 y 10 años. Ese era un niño pequeño en ese momento. O sea, si usted va mirando y le va poniendo sentido a la escritura, el que tenía los peces y el que tenía, ¿era qué? Un niño. Ni siquiera los discípulos, nadie de la multitud, sino un niño pequeñito. Siga leyendo. ¿Que tiene qué? 5 panes de cebada. Cuando usted mira los otros textos paralelos, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, simplemente nombra 5 ¿qué? Panes, nada más. Este es el caso puntual
donde Juan sí narra que eran 5 panes y detalladamente habla que eran ¿de qué? De cebada, por una razón para poder entender el contexto. Porque es que la cebada no era tan apreciada como el trigo. En ese contexto, lo más valioso era ¿qué? El trigo. Pero la cebada era algo más sencillito. De hecho, la cebada era un alimento que era más considerado para alimentar a los animales, no tanto para los seres humanos, sino era más para los animales. Y era lo que tenía. Y quizá ellos se hubieran podido preguntar, pues Señor, pero es que aquí solo hay comida para animales, para caballos. Y es bien poquita, mejor dicho, ¿qué le vamos a dar? En ese tiempo algunos dirían, pero Señor, tenemos las croquetas del gato. No hay más sino las galletitas del perro. Nada más. No era mucho lo que había. Y ahora no, mire lo que sigue diciendo. ¿Y 2 qué? Pececillos. Estaba hablando de peces pequeños. No eran peces grandes, porque algunos podrían coger el texto. De hecho, en muchas ocasiones cuando cogen los textos paralelos, el de Mateo, Marcos o Lucas, sin la debida interpretación, pues dicen que es que los panes eran gigantes y que los peces eran una cosa parecidas a las ballenas, por eso había alcanzado para tanta gente. A eso no se refiere la palabra del Señor, por eso tenemos que leerla y estudiarla. Y ellos mismos dicen, ¿qué es esto para tantos? Mi hermano, esto trae muchas aplicaciones a nosotros. Y es ver que si había algo para poder compartir. Si había algo con qué solucionar las cosas. Y es que en esto, mi hermano, tenemos que entender algo. Y es que Dios puede hacer milagros con lo poco o con lo mucho o con lo que no haya nada. El Señor puede hacer milagros de esa manera. Si hay mucho, el Señor puede hacer un milagro allí. Si hay un poco, el Señor se puede glorificar ahí. Si no hay nada, pues el Señor va a hacer ¿qué? Igual milagros. Algunos dirían, pero ¿qué va a salir de allí? De un alimento que no era tan apreciado, de un par de pececitos ahí que, mejor dicho, eso no daban sino tristeza. ¿Qué iba a pasar de eso allí? Es que el Señor se glorifica y hace cosas muy especiales. ¿Cuántos dicen amén? Devuélvase otra vez a Marcos, por favor. Mire el verso 38. Y el Señor les pregunta allí, les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo, y al saber dijeron que 5 panes y 2 peces. Pero lea la interrogante, ¿qué dice? ¿Cuántos panes qué tenéis? Ahora pregúntele al que está a su lado, ¿cuánto tienes? Ah, qué especial la pregunta, ¿no? ¿Cuánto qué? Mi hermano, todos tenemos algo. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos algo. Usted no puede decir aquí que usted no tiene nada. El Señor a usted le dio capacidades, a usted le dio dones, a usted le dio talentos. Usted no puede decir que el Señor no le dio nada. El Señor le ha dado algo para ponerlo al servicio de la obra. Y sin tanta cosa, ayer hablaba con mi esposa casualmente de eso, que en este tiempo dentro del léxico cristiano se han venido con un montón de cosas y un montón de situaciones que no están. Cuando usted va a Corintios o cuando usted va a Romanos, el Señor habla allí de los dones, de lo que hay para servirle al Señor, de los ministerios. Esas son las 3 cosas que hay en la Biblia. Entonces, ¿para qué nos ponemos a inventar más cosas? Es lo que el Señor a cada uno de nosotros nos dio. Los dones, los talentos y el ministerio a algunos, por su misericordia, nada más. Pero a todos nos ha capacitado con algo. A usted quizá le ha dado la capacidad de cocinar muy rico. Y usted no puede decir, pastor, es que yo no tengo nada que darle al Señor. Hágase un buen plato y póngalo a la venta en la iglesia para beneficiar la obra del Señor. Usted puede decir, pastor, no tengo nada, pero es que me sé hacer unos postres, un arroz de leche delicioso, digan amén. Hombre, ponga en manos del Señor eso. Habla, pastor, pero es que yo para la cocina se me quema un agua. Pero pastor, póngame a limpiar sillas y lo verá que es que le saco brillo por donde usted diga. A todos el Señor nos dio algo. Entonces vuelvo y le pregunto a mi hermano, ¿qué tiene usted para darle al Señor? Porque esa fue la pregunta que les hizo. ¿Y qué tienen? Y lo que tenían eran 5 panes de cebada y 2 pececitos muy chiquitos.
no era nada y eran de un niño. Imagínate quitarle eso a un niño. Yo me imagino a un niño pegado a sus panecitos y a sus pececitos ahí para que vengan y le digan, venga para acá. Porque de hecho el niño nunca fue el que habló. El que fue uno de los hermanos allá, uno de los dos. Venga, es que allí vi un niño que tiene algo, lo echó de cabeza. Mi hermano, ¿qué tenemos entonces para darle al Señor? ¿Qué le ha dado el Señor a usted para ponerlo en manos del Señor? Quizá le ha dado una profesión, le dio talentos en algo especial. ¿Ya los empezó a poner en manos del Señor? ¿Para el servicio del Señor? Que el Señor obre de una manera especial. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor sigue orando allí. Y mire lo que dice el verso 39, en Marcos. Y les mandó que hiciesen ¿qué? Recostar a todos por grupos, ¿en qué? Sobre la hierba ¿qué? Verde. Ahora, mire lo que dice Juan. No se pierda, por eso le dije que íbamos a trabajar en los dos lados. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Y qué más? ¿Están conmigo? Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Juan sí lo va narrando de esa manera. Va diciendo cuántas personas eran. Pero para que podamos entender eso, mi hermano, tenemos que entender varias cosas. Cuando los manda a recostar, el Señor lo que hace es poner orden, diga poner orden. Porque es que la multitud venía, ¿qué? Atareada, venía cansada, ya llevaba un día agotados, estaban corriendo detrás del Señor. Señor, sáneme a mí, y el otro peleando allá, no, mejor sáneme a mí, sáqueme el diablo a mí. Eso era lo que estaban corriendo detrás del Señor y detrás de los dos, había mucho desorden. Y el Señor nos enseña que todas las cosas se deben hacer, ¿qué? Decentemente y con orden. Y el mismo Señor lo hace. Y es que cuando nosotros miramos, es un principio que tiene el Señor. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿Qué es lo que dice? Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que hizo? Ponerle orden. Y en este caso fue lo mismo. Había una multitud y le puso orden y escogió ¿a cuántos? A 12. Los mandó a hacer un trabajo, no los mandó a todos para el mismo lado. Dice la escritura que los mandó 2 para un lado, 2 para el otro, 2 para el otro. Puso orden. Y en este caso particular, ¿qué hizo? Puso orden, diga, puso orden. Mi hermano, ¿para qué los ordenaba? Para bendecirlos. Eso mismo hace el Señor en nuestras vidas. El Señor pone en orden nuestras vidas para podernos bendecir. Yo pensé que decían amén. Dígale al que está a su lado, el Señor te va a poner en orden. Y ese pedacito como que no gusta, ¿cierto? Porque cuando el Señor empieza a ordenar y acomodar cosas, es lo mismo que usted hace cuando hace oficio. Cuando usted pone en orden las cosas, después de 2 meses, pues en 2 meses, ¿qué pasa? Que alguna media quedó debajo de la nevera. ¿Sí o no? Cuando sacó la ropa y la pasó por el patio, ya salió volando y usted, ¿dónde andaría? El rapto de las medias las llevó. Muchas cosas se le perdieron. Usted encuentra entre la lavadora plata. Sí, monedas allá. ¿Qué será lo que le suena? ¿Está de mantenimiento? No, usted nunca sacó las monedas del pantalón y cuando lo echó todas se salieron. Y cuando usted empieza a hacer aseo, empieza a ver cómo las telarañas ya lo están invadiendo, cómo el mugre debajo de la cama, cómo la ropa arrugada en el armario, porque dijo, usted a la carrera me va a poner esta el domingo y en última sacó otra y esa la dejó allá y como estoy de afán ya la metió y la arrumó. Algunos se ríen porque saben que les está pasando, ¿cierto? El Señor los perdone. Y dejan todo allá, no encuentran un zapato porque llegaron a afán de la iglesia y que me invitaron a almorzar y salió a volar y quedó perdido. Y cuando usted va a poner orden, pues le toca empezar a sacar cosas que ya no le sirven. Eso mismo hace el Señor. El Señor estaba poniendo en orden, los estaba organizando ¿qué? En grupos. No quería ningún tipo de tumulto. Él quería ofrecerles una buena cena a todas esas personas. Y es que a Dios le gusta la organización, a Dios le gusta el orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted mira el verso 40 de Marcos, dice y se recostaron, ¿por qué? Por grupos. Y esa palabra en grupos es diferente en el griego
a lo que es nuestro entorno ahorita. Nosotros aquí en nuestro entorno, en nuestro contexto decimos grupos, y pues la hermana Wendy se hace con Sarai, se hace con Valentina, se hace con Junili, pues es su grupito, ¿sí o no? Es la familia. Cada uno, ese es para nosotros el grupo. En este contexto, esa palabra grupo, en este contexto, mi hermano, en esa palabra griega, se estaba refiriendo a la fila de vegetales en un cultivo. A eso se estaba refiriendo. Entonces, ¿cómo los estaba organizando? Por filas, como en surquitos. Eso era lo que estaba haciendo. Nosotros pensamos aquí, y creo que a más de uno le llegó a pasar, que el Señor los organizó en grupos. Ah, pues aquí hicieron un grupito, allá hicieron otro circulito, allá. A más de uno nos pasó eso. Pero cuando vamos a la palabra y entendemos ese grupos, que el Señor los puso fue en filitas, los puso como en surquitos, era por varias cosas. Uno, para que estuvieran organizados, para que cuando mandara a los 12 a repartir, ninguno se quedara sin comer, porque si estuvieran en grupitos en redondo, pues muy seguramente alguno se iba a pasar, un grupo se iba a quedar sin comida. En los surcos no, porque desde que usted arranca hasta que termina, tiene que recorrerlo absolutamente todo. Mire que el Señor cómo ordena las cosas y cómo hace las cosas de bien. Y algunos surcos los organizó ¿de cuánto? De 100, otros ¿de qué? De 50. Qué particular eso, ¿cierto? Quizás el espacio era pues irregular. Aquí hubo más espacio, aquí el otro, eso no tiene nada que ver, nos vamos a poner a investigar allá. Uy, pastor, o sea que ese 50 es el número de Dios. Ese 100 es el número de la bendición. Mi hermano, simplemente eran de 50 y de 100, no se enrede la vida con más. Ahora, los organizó y mire lo que pasa en el verso 41. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tomó los 5 panes de cebada, ¿qué más hizo? Y los 2 pececillos, y levantando los ojos al cielo, ¿qué dice? Pero pare ahí, ¿qué bendijo? ¿Y de dónde sacan ustedes eso? ¿De dónde sacan eso? Que bendijo los panes, ahí no dice en ningún lado que bendijo los panes. ¿Para qué inventan? Por eso es que a veces no entendemos la palabra y la tergiversamos y la malinterpretamos, porque quitamos comas de donde están y acomodamos las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y el Señor bendijo los panes y levantó, uy, vamos a hacer lo mismo, vamos a orar por los panes para que se multipliquen. No, en ningún momento hizo eso. Pastor, usted me está diciendo mentiras. Vaya, Juan. ¿Ya están allí? ¿En Juan? Verso 11 de Juan capítulo 6. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. ¿Cuándo bendijo los panes? ¿Cuándo bendijo los panes? Nunca. Nunca bendijo los panes. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Miró al cielo. ¿A quién se estaba refiriendo cuando se miró al cielo? Al Padre. Por una razón, mi hermano, porque el Señor sabía que el Padre se iba a glorificar a través de él. Y cuando dice la escritura allí en el verso 41, léalo otra vez, tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, él ni siquiera miró la bandeja con los panes ni los peces. No lo cogió en la mano, él simplemente miró ¿a dónde? Al cielo. ¿Y qué dice la escritura? Bendijo. ¿A quién bendijo? Al Padre, porque cuando usted mira en Juan lo que dice, ¿qué fue lo que hizo? Dio gracias. Mi hermano, eso es lo que nosotros debemos hacer. Bendecir al Padre. Jesús estaba haciendo algo, lo estaba bendiciendo y le estaba dando gracias por la manera como se iba a manifestar. Jesús tenía claro que el Padre iba a hacer un milagro y que iba a obrar de una manera especial. Mi hermano, ¿cómo nos hace falta reconocer que Jesús es el que obra en los milagros? Que el Padre es el que interviene, que el Espíritu Santo está allí haciendo todo a favor nuestro. Pero a veces, ¿sabe qué nos pasa? Somos muy desagradecidos. Qué bueno que hiciéramos esto cuando bendecimos los alimentos. ¿Oran cuando cuando van a comer? ¿Bendicen los alimentos? Algunos dicen, Señor, gracias por esto que me acabé de comer, se me había olvidado orar. Mi hermano, que usted cuando se siente a la mesa, Señor, gracias por la provisión que nos has dado. ¿Has sido tú? Esa es la manera, mi hermano, exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que bendijo al Padre. ¿Qué más hizo? Y partió ¿qué? Los panes.
Pero mire que de una manera inmediata pasa algo. Y dio a sus discípulos para que ¿qué? Que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. En nuestra imaginación no cabe ese milagro. Porque si usted se pone a mirar esa cena, venga, el Señor ¿cómo hizo? Los 2 peces acá, los 5 panecitos acá, y los partió, ¿y en qué momento se multiplicaron para darle a toda la multitud? En nuestra mente no cabe eso. El Señor es el que hace los milagros. Él es el que obra de esa manera bien especial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miró al cielo porque tenía confianza en lo que iba a hacer el Padre. Mire que eso nos falta cuando nosotros oramos. Y mire que fue una oración de gratitud al Padre. Nomás lo bendijo y dio gracias. Nada más. En ningún momento, Señor, Padre, yo soy el Hijo, pero ahora te pido que multipliques estos panes, que multipliques estos peces, porque esta multitud hasta que se muere de hambre. En ningún momento oró de esa manera. Fue agradecido con el Señor. ¿Sabe que a nosotros nos falta es eso para que el Señor haga algo en nosotros? Ser agradecidos. Pero a veces pedimos por todo, Señor, la lenteja, Señor, que el chocolate no falte, eso. Y usted no da gracias, Señor, gracias por la provisión que me vas a dar. Por la manera que me vas a sorprender y lo que vas a poner para mí a la cena. ¿Cómo empezarían a cambiar nuestras oraciones y ver que el Señor empieza a orar de una manera diferente? Señor, gracias por la provisión que nos vas a dar. Y es que cuando nosotros miramos este texto, mi hermano, indiscutiblemente nos deja ver la provisión del Señor. No hay otra interpretación que no le podamos dar, que queramos darle. Habla de la provisión del Señor en medio de una necesidad, de la provisión en la parte espiritual, porque el Señor les estaba enseñando, de la provisión en la práctica de las enseñanzas, porque ¿de dónde iban a hacerle caso al Señor Jesús en un tumulto, una multitud, y organizarlos por surquitos de todos ordenaditos? Algo tuvo que haberles enseñado el Señor Jesús allí. Los preparó y ahí sí les dio la bendición. Los puso en orden y ahí sí los bendijo. Mi hermano, necesitamos que el Señor nos ponga en orden para que nos bendiga. Y es que esto el Señor nos lo ha venido hablando hace bastante tiempo. Tenemos que ordenar nuestra casa, tenemos que ordenar nuestras finanzas, tenemos que ordenar todo eso para que el Señor ¿qué? Nos bendiga. Dígale que está a su lado, póngase en orden. Mi hermano, y el Señor tenía esa confianza, tenía esa claridad, no estaba asustado ni nada. Nosotros somos los que nos asustamos. Y a mí me encanta ver lo que dice la Escritura, en todos los 4 textos. Comieron todos y se saciaron. ¿Qué es saciarse? Estar tan lleno que ya no quiere más. Que usted dice, uy, ya, en serio, ya quedé lleno de pez, ya no quiero nada más, Señor, ya quedé full, ya no me cabe nada. Ahora, miremos el contexto. Juan dijo que ¿cuántos hombres había alimentado? 5,000, eso es lo que dice Juan, ¿cierto? Pero vamos a mirar si en realidad, porque a veces uno dice fueron 5,000, no fueron 5,000, el milagro fue más grande. ¿Por qué razón? 5,000 hombres narra Juan. De hecho, todos los textos lo narran. Lo que pasa es que Juan lo narra en la mitad, de acuerdo al suceso. En el caso de Mateo, Marcos lo hablan y Lucas lo hablan hacia el final, no más. Es la diferencia. Pero pensemos en esto, 5,000 hombres. Normalmente los hombres no iban solos. ¿Andaban qué? Con su espada. Pero entendamos el contexto de dónde estaban. ¿En qué contexto estaban? En las fiestas de los judíos, en la fiesta más importante para los judíos. O sea que estaban ¿con qué? Con toda la familia. Porque ellos se iban al trabajo quizás solos, pero para la fiesta y la más especial que era para los judíos, no se iban solos, se llevaban a toda su familia. A amigos, todo lo que encontraban por el camino. Habían muchos gentiles que estaban en el camino, que iban de fisgones allá a mirar a ver qué era lo que iban a celebrar los judíos. Estaban pendientes allá, muchos de aldeas, de ciudades que no eran judíos, estaban allá echando ojo. Pero no nos vayamos de los 5,000, de lo que dice la palabra. 5,000 hombres. Supongamos que esos 5,000 hombres, como eran las fiestas, cada uno iba con su esposa. O sea que ya no eran 5,000 hombres, sino habían, ¿qué? 5,000 mujeres, ya iban, ¿qué? 10,000. Pero a eso sumémosle, en promedio una familia de hoy en día, ¿cuántos hijos tienen? 1.
más o menos las familias de hoy en día tienen uno, ¿sí? En ese contexto, eso era un montón de gente, eran muchísimos. Usted mira las genealogías, eran bastante extensas, era mucha gente. Ahora, quedémonos con uno por familia, seamos escasos en eso. ¿Cuántos serían? No, ¿cuáles 10,000? ¿Cuáles 5,000? 5,000 más, ¿ya cuánto vamos? 15,000. Y a esos 15,000, póngale un primo, un tío, un amigo que va ahí, de colado, que eso pasa a veces en las familias. O sea que ¿cuántos van? 20,000. Y en esos, súmele por ahí que entre amigos, chismosos, una cosa a la otra, otros 5,000. Oiga, mi hermano, para darle comida a 25,000, con 2 pescaditos y 5 panecitos de cebada, el milagro era asombroso. Mi hermano, y a veces preguntamos y nos cuestionamos, ¿qué va a hacer el Señor con lo poco que tengo? El Señor mire que con ese poquito mire todo lo que hizo. Y a veces el Señor nos pregunta, ¿qué es lo que tiene? Señor, no tengo nada. Bueno, no hago nada. A veces nos encargamos de limitar al Señor. El Señor a veces nos pregunta, ¿qué tienes? Esto, listo, arranquemos con esto y lo verá como el Señor, cómo lo voy a bendecir en el camino. Dígale que está a su lado, nos falta fe. Y no solo fe, sino confianza. Mire, el Señor más de 20,000 alimentó con algo tan pequeño. Y podríamos decir que fue algo extravagante, y sí fue algo extravagante. Alimentarlos, pero no solo alimentarlos, dice la Escritura que hasta saciarlos. O sea que quedaron llenitos. Pero no solo eso, mire, sígale leyendo. Bueno, pero antes de eso, Jesús tenía a las personas que amaba allí para bendecirlos, porque tuvo compasión, vio la necesidad y no permitió que se fueran. Y en medio de su cansancio, del cansancio de los 12, pues los puso a ¿qué? A servir, a seguir trabajando. Y todos trabajaron, porque el trabajo no lo podía hacer solo. En la obra del Señor el trabajo no lo podemos hacer los solos pastores. Necesitamos de manos para que ayuden a hacer la obra, para que ayuden a servir, para que ayuden a repartir, para que ayuden a levantar la obra del Señor. Esto no lo hacemos nosotros nomás, esto es de todos. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, y Jesús proveyó de manera extravagante, pero de una manera tan simple. Mire, el Señor había podido hacer un milagro de estos. Alimentar a 5,000 les había podido dar langosta. Les había podido dar los mejores platos. Pero el Señor se valió de lo que ¿qué? De lo que había. El Señor no despreció lo que ese niño pequeño tenía. Era lo único que había. El Señor no despreció eso. Y eso nos lleva a entender algo y aplicar algo en nuestras vidas, mi hermano. Es que a veces decimos, Señor, yo no tengo sino esto que es tan insignificante para ti. El Señor le dice, no, Señor, no es que no es insignificante. De eso tan simple voy a hacer una cosa gigante. Y a veces decimos, es que lo que yo tengo es tan insignificante. Pastor, es que me pide abrir el culto y yo me enredo orando y una... Mi hermano, de eso que usted ve tan insignificante, usted no se imagina lo grande que el Señor va a hacer. Usted quizás se ve en el templo limpiando una silla y ve tan insignificante lo que hace, pero es que limpió una silla y... Mi hermano, usted no se imagina lo que vale para el Señor eso tan grande que usted hace. Eso tan especial que usted hace. El Señor no desprecia nada. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, el Señor proveyó de lo que había. Yo me imagino que esos panes supieron delicioso, esos peces supieron de maravilla, tenían la receta celestial. El mismo Señor los acababa de multiplicar, sazonar, de todo. El mismo Señor se los acababa de servir. Qué privilegio tan especial. Y si alguien quedó con hambre, porque algunos podrían decir, pudo haber quedado alguno con hambre. Mire que el Señor los había organizado por surcos para que ninguno faltara, para que todos comieran. Pero si alguno quedó con hambre, mi hermano, fue porque no quiso comer. Es así de sencillo. Si usted viene a recibir de la palabra del Señor y no aprendió nada, mi amado hermano, no es culpa del pastor, es porque usted no quiso aprender. Se acabaron los amenes. Si usted vino a la palabra y salió así como desnutrido y como que dice, hoy como que no me llené,
Mi hermano, es porque no estaba dispuesto para comer, para llenarse de la palabra del Señor. Mire que el problema no es la palabra, el problema no es quien la enseña, sino el problema es la disposición. Y volvemos otra vez a lo que el Señor Jesús enseñó en las parábolas. El problema es la tierra. El problema es la tierra. Si usted es buena tierra, mi hermano, lo que siembre allí va a generar fruto de una manera especial. De lo contrario, no va a pasar que ni aire. Y es que hizo un milagro tan particular, bendecir a tantos. Mi hermano, podemos tener la seguridad que Dios va a proveer. Yo pensé que decían amén. Entonces se lo pongo en forma de pregunta. ¿Será que tenemos la seguridad de que Dios va a proveer? Porque es que cuando miramos el texto nos habla de qué, de provisión, y no estamos obligando al texto que diga otra cosa. Ellos estaban esperando que su necesidad fuera solucionada. La necesidad espiritual fue solucionada. La escritura dice que estaba ¿qué? Enseñándoles, ¿ya? Pero después de enseñarles los sació y les dio la necesidad física que necesitaban. Ya los había alimentado de la palabra del Señor con las enseñanzas. Les había dado instrucciones. ¿Qué enseñanza tan especial? Ya había solucionado esa parte. Y cuando usted mira todo el contexto de la serie de los evangelios, eso era lo que hacía el Señor Jesús siempre. Primero les enseñaba y luego hacía el resto. Les enseñaba, luego les daba de comer. Les enseñaba primero, luego los sanaba. Les enseñaba primero, luego les sacaba a los demonios. ¿Sabe qué pasa en este tiempo? Queremos que el Señor haga todo lo contrario. Primero nos provea, nos sane, nos libere y después el resto. Y después, si me queda tiempo, Señor, voy a que me enseñes. Señor, si de pronto me queda tiempo, escucho, leo tu palabra, si me queda tiempo. Pero primero dame la provisión, Señor. Y a veces tratamos de doblarle el brazo al Señor. Señor, si tú me das lo de la renta, si tú me ayudas con lo del recibo, voy el domingo a la iglesia. Tratando de hacerle negocios al Señor, doblándole el brazo. Como, Señor, antes agradezca que voy a ir el domingo, pero de usted depende que yo vaya el domingo. Si de aquí al sábado hay la provisión, voy el domingo. Y si no, el domingo va a estar bravo con usted y no voy. Qué lamentable eso, mi hermano. Las cosas no funcionan así. Dígale que está a su lado, eso no funciona así. Mi hermano, y es que Dios provee de forma generosa. Mire, de 2 pececitos y de 5 panes, mire la generosidad tan especial con la que el Señor les proveyó. Mi hermano, ¿cuántos necesitan una provisión generosa? Porque ese era el otro título que tenía para el mensaje de hoy, una provisión generosa. Pero dije, algunos se emocionan, ya dice, uy, el pastor va a hablar de prosperidad. Y dije, no me caben todos en la iglesia, entonces, una provisión generosa. Y es que el Señor proveyó de una manera generosa. Mire, si nosotros hiciéramos cuentas en este momento, reales, ¿cuántos chelines usted necesita para estar tranquilo? Algunos ya dijeron, nada. Algunos ya van en como no sé cuántos millones. 250, mire, ya, pongan más. ¿Quién nada más? ¿Quién? Mire, 300. Cojan oficio, oiga, Señor los perdone por esos pensamientos materiales. Mi hermano, pero llevándolo a ese punto, y usted eso ya no le alcanza. Porque usted dice, uy, si el Señor me diera 250, no, mejor yo le pido 300 porque con eso pongo 50 más y arreglo el otro problema. Y usted dice, no, Señor, pero no, necesito son 400 porque tu bendición es generosa. Señor, vamos por los 1000. Y algunos dirían aquí, no, pastor, yo salí motivado, voy a hacer el baloto. Pierda la plata ya. Eso siga creyendo en tonteras. Mi hermano, dependemos de quién, de Dios, no del baloto, ni de la lotería, ni del chance, ni nada de esas cosas. Usted depende de quién, de Dios. Usted ni siquiera depende de su jefe. Usted depende de quién, del Señor. Usted ve que allí los discípulos en medio de todo eso dependieron de qué, de Jesús y de lo que el Señor junto con el Padre iba a hacer, nada más. De eso era lo que tocaba depender, de eso era lo que se podía depender, nada más. Mi hermano, queremos una bendición generosa del Señor, y es que esto aplica en todo, porque es que la bendición generosa para ellos fue en lo espiritual primero, pero la bendición generosa también estuvo saciando su necesidad. Y es que esa bendición generosa aplica en todo. Necesitamos una bendición generosa, ¿en qué área? En las finanzas, en lo emocional, en sabiduría. Pues el Señor está ahí dispuesto para dárnosla. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 11 de Juan.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban ¿qué? Recostados. O sea que no dejó levantar a ninguno, los mandó sentar y los dejó allá plantaditos. ¿Y qué más dice? Asimismo de los peces, pero léame fuerte esa parte. ¿Cuánto qué? Cuánto querían. Eso quiere decir que si alguno decía, Señor, quiero más pescadito, tome, aquí hay más. No se levante ni siquiera porque ya se lo hago llegar. Señor, es que quiero como más pan, está como rica esa cebada. No me preocupe, Pedro, vaya, llévele más pan. ¿Cuánto qué? Cuánto querían. Mi hermano, ¿sabe que a nosotros nos pasan cosas similares? El Señor tiene bendiciones cuanto queramos, pero nosotros no lo hacemos. Quizás algunos de allí, y especulemos un poco. ¿Por qué muchos no quisieron? Ay, es que me da pena pedirle más al Señor, qué pena. Quédese con la pena y no le pide al Señor entonces. Porque algunos pueden decir eso en este tiempo. Y es que me da pena con el Señor. El Señor mire ahorita solucionando lo del paro, arreglando lo de Venezuela. En Rusia están que pelean, en Ucrania se están matando. Y pedirle algo, no, a mí me da como pena. Quédese con la pena y lo verá que el Señor no le va a proveer tampoco. El Señor conoce nuestras intenciones, pero lo que quiere es que nos acerquemos confiadamente a Él y que se las digamos, se las pidamos. Pedir no es un pecado. Pero si nosotros no pedimos, por pena. Quizás algunos no pidieron porque dijeron, no, ya estoy como llenito, pero ¿qué tal me cabe más? Y se quedaron con la duda. Si me hubiera comido, si hubiera pedido otro pedacito, ¿qué tal? No hubiera alcanzado. El Señor les dijo, cuanto quieran hay. Y hay una evidencia de eso, que el Señor es tan abundante y es tan generoso en su bendición. Mire lo que dice el verso 12 de Juan. Y cuando se hubieran saciado, o sea que todos se llenaron, la multitud de como ¿cuántos? Más de 20,000, porque no eran 5,000. Le dijo a sus discípulos que recojan los pedazos que sobraron para que ¿qué? Uy, mi hermano, ese me encanta, porque es que es un principio que el Señor nos enseña en nuestras casas. Uno, tenemos que ser ordenados. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos desperdiciar. Se acabaron los amenes. Usted no puede desperdiciar. Mi hermano, si son 4 en su casa, ¿para qué hace medio bulto de papa? No, pastor, es que de pronto viene fulanito. Pastor, es que yo pensé que de pronto usted pasaba a almorzar. No, mi hermano, yo no voy a hacer eso. Ay, pastor, es que se dañaron esas papitas. ¿Y ahora? A votar. El Señor, ¿qué fue lo que dijo? Venga, ya comieron todos. Yo creo que el Señor preguntó, ¿alguien quiere más? No, ya todos llenitos, saciados. Vaya, pregúntenle a todos quién más quiere. O sea, ya verificaron que estaban saciados. Ahora sí me hacen un favor, recojan lo que quedó. Para que no sé qué, para que no se perdiera. Algunos tergiversan el texto que fueron sobras, y es que en ningún momento está hablando de sobras. Está hablando que esa provisión estaba disponible, aún todavía estaba ahí lista para el que llegara a levantar la mano. Señor, yo quiero otro pedacito. Bueno, ya se lo alcanzo. No eran sobras. O sea que era pez y era pan todavía listo y fresco ahí para el que quisiera. Y el Señor no quería que fuera desperdiciado. Mi hermano, no desperdicie la bendición que Dios le da. Y algunos pensamos, uy, no, con la comida yo no la desperdicio. Yo, mejor dicho, hago lo necesario y cocino eso. Pero espere un momentico, aplíquelo en todas las áreas de su vida. ¿Qué hace usted con sus finanzas? ¿Cómo las desperdicia? Y hay algunos dirán, uy, ¿cómo desperdicia usted las finanzas que el Señor le dio? Porque es que si el Señor le dio 1,000,000 es para que lo administre y el Señor sabe que con ese 1,000,000 usted va a sobrevivir y va a salir adelante. Pensé que decían amén. Que si el Señor le da más es porque usted sabe que lo necesita más y usted va a defenderse con eso. Pero si usted no es fiel en lo poco, ¿quiere llegar a lo mucho? ¿Cómo administra lo poco que el Señor le da? ¿Cómo lo desperdicia? Mire que a veces desperdiciamos la bendición que el Señor nos da en las finanzas. Ahora, ¿en cuántas cosas y en cuántas áreas de nuestra vida desperdiciamos la bendición que el Señor nos da? El tiempo, ¿cuánto desperdiciamos tiempo? ¿Cuánto tiempo perdemos?
¿Cuánto tiempo, ese tiempo en que lo pudiéramos utilizar de una mejor manera? Pero a veces uno, y después que le hace falta a uno el tiempo, reflexiona y dice, me hizo falta media hora. No, ya la perdió y nadie se la va a devolver. Porque es que el tiempo va pasando y usted no tiene un botón de pausa ya y después que lo regrese. Y no, eso no funciona así. Usted hoy tiene 30, 40, 50. Mañana tiene 50 más un día y así va a seguir sumando. Eso no es de para atrás. Cada día los cabellos se van poniendo más blancos. No me ponga cara de tristeza, dígame no algo, en serio. Mire cómo a veces desperdiciamos. Y el Señor le dijo que recojan pues todo, que no queden, que mire, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13 de Juan. Recogieron pues, y mire la bendición hasta dónde llega. ¿Qué dice? Y llenaron 12 cestas de pedazos. Ahora, cuando nosotros pensamos en cestas en nuestro contexto, asumimos que es la canastica del pan que tenemos encima de la mesa, que es una cestica así chiquita. No, mi hermano. Las cestas en ese contexto eran igual a los cántaros para recoger el vino, el agua. Era una cosa gigante. Imagínense 12 cestas de eso después de haber saciado a más de 20,000. La bendición era que muy generosa. De los 5 panes de cebada sobraron a los que ¿qué? A los que habían comido. O sea que recogieron todo. Digan, nada se perdió. Mi hermano, y es que en la bendición que el Señor nos da, nada se pierde. Todo es de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Todo, mi hermano, se aprovecha, nada se pierde. Y es que esto era un recuerdo de lo que estaba en Deuteronomio 18, cuando el pueblo le pidió al Señor una provisión en el desierto, ¿se acuerdan? A través de Moisés, y Moisés va al Señor y le pide, Señor, bendice al pueblo porque tienen hambre, y el Señor les envía ¿qué? Maná. Y el Señor les dice, yo los voy a sustentar solo con una condición. Cada día coja lo que necesita. Pero el Señor no le dijo a usted, coja una manotadita y con eso. No, si usted quiere comerse 3 o 4, el maná va a estar disponible ya. Lo único es que no puede, ¿qué? Meterlo en el talego, en la bolsita y llevarlo para la casa, porque se le va ¿qué? A dañar. No podía hacer eso. Y esto era lo mismo. El Señor les dijo, coman cuanto quieran. Pero es acá. Y era un recordatorio de la fidelidad del Señor, mi hermano, a través de toda la Escritura, porque ya lo había hecho con el pueblo de Israel. Los había bendecido, les había dado el maná. Después se rebeldizaron y dijeron, Señor, estamos cansados de tanto maná, queremos como carne. Y empezaron a criticar al Señor. Y el Señor le dijo, ¿quieren carne? Pues les voy a dar codornices hasta que les salgan por sus narices. Eso es lo que dice la Escritura. Hasta que se hastiaron de tanta carne otra vez. Y el Señor no lo hizo de malintencionado ni nada, sino para darles una lección. Estaban renegando de la provisión que el Señor les había dado. Mi hermano, jamás reniegue de la provisión que el Señor le da. Jamás llegue a ser, le voy a poner un ejemplo con su mercado, que usted llegó con el mercado, fue poquito, y usted llegara a quejarse, acomodemos en la alacena ese poquito. Mi hermano, porque el Señor en ese poquito va a hacer una cosa muy especial y lo va a sustentar y lo va a alimentar. Algunos piensan que no, que la bendición es solo tener churrasco y pollo todos los días, y el día que no haya, y el día que solo haya arroz. Y con esto no lo estoy desalentando ni desanimándolo, no, mi hermano, yo lo estoy ayudando a que usted tenga los pies sobre la tierra. No todos los días hay para el pollo, no todos los días hay para el churrasco, no todos los días hay para el huevo porque ya están caros. Pero mi hermano, sea fiel en lo poco, y cuando el Señor lo lleve a lo mucho, y lo lleve a disfrutarse un churrasco, un plato a la carta, lo que le ponga, mi hermano, pues que usted se lo pueda disfrutar con la misma humildad, la misma sencillez, y no olvidársele de dónde el Señor lo sacó. A veces se nos olvidan esas cosas, y eso era lo que le había pasado al pueblo. Pero mire lo que dice el verso 14, pasa toda esta cena, y ahora mire el verso 14. ¿Qué dice? Aquellos hombres, ¿cuáles hombres? Pues los que quizás estaban ahí rodeados, porque esto no se ha desconectado todavía. Dice, aquellos hombres entonces que, léanlo conmigo por favor, estoy en Juan capítulo 6, verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? Pues un milagro que acababa de hacer de multiplicar, ¿qué? 2 pececillos, 5 panes, para alimentar a más de 20,000 y que sobraran 12 cestas. ¿Qué dice? Dijeron, verdaderamente es que el profeta que había de venir,
al mundo y se acordaron otra vez de Moisés. Algunos lo estaban confundiendo. Este es el profeta, porque se acordaron, venga, Moisés hizo lo mismo, este está haciendo lo mismo. No, es que no habían entendido todavía. Mire lo que dice el verso 15. Pero entendiendo, uno diría, ay, uy, qué chévere, pero léalo completo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿qué hizo? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y es que hay una enseñanza bien especial allí. Porque es que este rey, cuando usted mira allí, léalo otra vez allí, mírelo en su Biblia, dice, venían para apoderarse de él y hacerle rey. Ese rey está escrito con minúscula. No se está refiriendo a él como rey, como el Salvador, como el poderoso, como el grande. Ahí no se estaban refiriendo de esa manera. Resulta que es que pasa algo particular allí, y es que estaban en la fiesta ¿de qué? De los judíos. Y los judíos estaban sometidos todo el tiempo bajo el poder de los romanos. Y ellos estaban cansados y estaban anhelando a un Salvador que viniera con un poder militar más grande que los romanos y los cogiera y los fusilara a todos y los acabara. Por eso todavía no creían que Jesús era el profeta, que Jesús era el Salvador. Todavía dudaban de muchas cosas. No le creían todavía los milagros. Hemos visto muchas escenas donde ellos mismos decían, no, es que por Belcebú es que está haciendo esas cosas. Le atribuían más al diablo que a él mismo. Ahora pasa algo allí. Es que el Señor se da cuenta y discierne de todas sus malas intenciones y querían que apoderarse del Señor Jesús. Con un propósito de volverlo ¿qué? Rey. Ese término rey en ese contexto particular estaba refiriéndose a algo. Y es que allí al que se llamaba rey era a aquel que se le daba un título político, que se le daba una posición política, que se le daba una autoridad para derrocar a la oposición, que se le daba un puesto al lado de ellos para que los defendieran de alguna manera, los representara. ¿Qué era lo que querían ellos? Apoderarse del Señor Jesús, porque ya habían visto una señal y ellos pensaban, este si puede multiplicar 2 peces y 5 pescados, este es el que los necesitamos, pero no para que obrara en ellos, sino para que hiciera algo, que tuviera el poder político para poder acabar con todos los romanos que estaban asediándolos todo el tiempo. No lo estaban viendo como a Jesús el Salvador para que lo solucionara su necesidad espiritual, sino para tener de quién alardearse que tenían un jefe militar mejor que los romanos y poder acabarlos. Eso era lo que querían, para eso se lo querían llevar como rey. Muchos de ellos quizás pensarían, ay, si él pudo multiplicar esa comida, alimentó a tantos, con que levante los ojos al cielo, acaba con estos. Con que levante los ojos al cielo, nos da armas. Con que levante los ojos al cielo, mejor dicho, vamos a hacerlos duros, este es el que necesitamos. Y el Señor Jesús ya había pasado por una experiencia de esas, donde el mismo Satanás le ofreció todos los reinos, le ofreció todo, le ofreció posición, y el Señor Jesús le dijo, es que de solo pan qué. El Señor todo el tiempo le contestó con la palabra, y él ya había pasado por esas y no cayó en la tentación. El Señor sabía que esta posición de rey otra vez iba a ser ¿qué? Una tentación para él. Mi hermano, ¿y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Renunció a todo eso. A él no le interesaba eso, a él le interesaba esa compasión por los demás. A él le interesaba era suplir las necesidades de los demás. A él le interesaba era compartir con la gente, sentarse a comer. Acababa de sentarse con más de 20,000 a comer. Porque ellos también estaban cansados, pues ellos también comieron. Y volvió a retirarse al monte que él solo. Pues estaba cansado. Quería darle las gracias al Padre. Mi hermano, ¿por qué solo? ¿Se acuerdan que él enseñó él mismo un día? Cuando quieras reunirte con el Padre, cierra la puerta, ve a tu lugar secreto y habla con Él. Él sabía que su lugar secreto era Él. Ir a tener esa relación. Y más después de un milagro de esos, ¿cómo no ir a darle gracias al Padre? Después de todo ese respaldo, de todo eso, mi hermano, y no es el rey que ellos querían, porque ellos querían un rey militar, un rey con una posición política, no al rey de reyes ni al señor de señores que viniera a salvarlos y que viniera a perdonarlos. Ese rey no lo querían.
por eso no le atribuían muchas cosas a él. Y no se habían dado cuenta que el rey ya había llegado para abrir su reino. Y que ya en un momento se los había dicho. Dejen de preocuparse por todo eso, por la comida, por el vestido, por la bebida. Busquen el reino de Dios y qué más. Y su justicia y todas esas cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Ellos tenían que preocuparse en él como el rey, como el salvador, para que cada una de esas situaciones de opresión, de maltrato, de daño que les estaban haciendo los romanos fuera solucionada. Y la solución era que se acercaran a Jesús. Pero no querían. Mi hermano, así pasa hoy en día. Muchos quieren que el Señor les solucione las cosas, pero no se quieren acercar a Jesús. Quieren que Jesús tome control de todo, pero no quieren a Jesús en las vidas. Quieren que Jesús les solucione las finanzas, la economía, todas las cosas, la alacena, pero no quieren a Jesús en sus casas. Que el Señor nos guarde. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, panes y peces, un milagro. Y le pregunto algo para terminar. ¿Qué tienes para darle al Señor? ¿Qué tiene? El Señor a cada uno nos dio algo. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Y vamos a orar. Y es poder ver que el Señor tiene una provisión generosa para cada uno de nosotros. Y que hoy es un buen tiempo, mi amado hermano, para que usted se acerque a la presencia del Señor. Y usted le pueda pedir hoy confiadamente y le diga: Señor, tu bendición es generosa, yo quiero que hagas algo en mi vida. Tu bendición es tan generosa, Señor, que yo quiero que intervengas en mi familia, que intervengas en mis finanzas, que intervengas, no sé, mi hermano, usted es el que sabe qué es lo que necesita. Pero no esté esperando la solución como lo estaban haciendo estos hombres a lo último, que querían a alguien que les solucionara sus problemas de manera inmediata, pero no querían a Jesús. No, nosotros nos acercamos a Jesús no por lo que nos da, sino por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? A eso es lo que venimos a buscar a Jesús, por lo que Él es, no por lo que nos da. Pero mi hermano, que nosotros podamos desprendernos de lo que el Señor nos dio, porque es que el Señor primero nos dio para que nosotros demos. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué tenemos hoy para decir: Señor, hoy solo tengo esto? Allí solo habían 5 panes y 2 peces. Era lo que tenían. Mi hermano, ¿qué tiene usted para presentar hoy delante del Señor? Y cierre sus ojos y hable con el Señor un momento. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor amado, para darte gracias. Porque tú eres un Dios bueno. Porque tú eres un Dios generoso. Porque tú eres grande. Porque eres poderoso, mi Señor bendito. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que cada vez nos alimenta, nos llena, Señor, nos sacia de una manera especial, Señor. Gracias, Señor, porque hoy te has ocupado de nuestra necesidad espiritual, Señor, y nos has provisto tu palabra de una manera especial, Señor. Gracias porque hoy nos has alimentado, bendito Dios. Pero, Señor, también te pedimos de una manera especial que obres en nuestras vidas. Señor, hoy tenemos muchas cosas para darte. Señor, nos has dado dones, nos has dado talentos, algunos ministerios, Señor bendito. Nos has dado unas capacidades bien especiales, Señor. Y hoy las presentamos delante de ti. Y hable usted, mi hermano, allí con el Señor y dígale: Señor, hoy tengo esto para darte. Señor, hoy hago un compromiso que te voy a entregar esto. Esto es para ti, esto es para darte a ti la honra, esto es para darte a ti la exaltación. Señor, hoy tengo esto, Señor, para que te glorifiques de una manera especial. Señor, quizás no parezca mucho, pero para ti es gran cosa. Señor, para muchos quizás esos 2 peces y esos 5 panes, para muchos no era nada, era algo insignificante, pero tú te manifestaste de una manera tan generosa y tan abundante en eso, bendito Dios. Señor, y te pedimos que esa misma bendición esté sobre nosotros, que con lo poco que tenemos, Señor, quizás te manifiestes de una manera especial. Señor, pero ayúdanos a ser agradecidos contigo, mi buen Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, por lo que haces en nosotros, por lo que nos brindas, por la manera en que nos bendices, por la forma como nos cuidas, Señor, como nos direccionas cada día.
Gracias, Señor, por eso. Pero, Señor, hoy también te damos gracias. Bendito Dios por esos obreros que van llegando a tu mies cada día. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por el trabajo en tu obra, porque es un trabajo fuerte, Señor, es un trabajo que no para, es un trabajo que no descansa, Señor bendito. Pero, Señor, como pastores te pedimos que nos des las fuerzas cada día para seguir adelante. No es una carga, Señor. Señor, no es un desgaste, es una bendición enorme poderte servir, mi Dios. Te damos toda la gratitud, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Y solo te pedimos, mi buen Dios, que nos ayudes, que nos permitas ver cómo te manifiestas en nuestras vidas, en nuestras familias y en cada área, Señor, en la que pasamos. Te damos toda la gratitud y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. En su lugar, mis hermanos que están en la transmisión, un abrazo grande. Les esperamos mañana jueves en nuestro tiempo de ayuno. Tenemos el viernes programada nuestra vigilia. Mañana y el viernes es de manera presencial, entonces de pronto algunos de la transmisión no hay transmisión, solo de manera presencial. Y el domingo aquí les esperamos desde las 9 de la mañana para ser bendecidos por la palabra del Señor. Dios les guarde.